bienvenidos a todos, lo primero, ¿vale? A este seminario de elaboraciones planos de abonados cítricos, ¿vale? Ahora, básicamente, lo que vamos a hacer en este seminario es la configuración, ¿vale? A través de la herramienta de AgroLab, de cómo poder elaborar un plan de abonado en cítricos. Vamos a realizar una secuencia de seminarios, ¿vale? El seminario de la semana pasada fue en olivar y durante las siguientes semanas vamos a hacer más ejemplos en otros diversos cultivos, ¿vale? Básicamente, la elaboración de un plan de abonado, la configuración es similar en todos a través de AgroSlab, ¿vale? Lo que pasa es que cada cultivo pues, tiene sus datos diferentes. Un poquito por hacer referencia a lo que nos dice la normativa en planos de abonados, según el Real Decreto 1051/2022, ¿vale? Tenemos que un plan de abonado, ¿vale? Va a ser obligatorio ese asesoramiento técnico en materia de fertilización, ¿vale? Y ese asesoramiento técnico en materia de fertilización va a ser obligatorio a partir de enero del 2027, ¿vale? Y podemos hacerlo en dos maneras, ¿vale? O siendo yo un asesor en el que yo voy a poder firmar todos esos planes de abonado que yo haga, o utilizando un programa informático, ¿vale? Que esté registrado como herramienta de análisis de planes de abonado, ¿vale? En este caso, AgroSlab integra con la herramienta certificada que es Satin, ¿vale? En este momento, ¿vale? Podemos realizar el cálculo de esas necesidades a través de Satin. No es el key de la cuestión de este seminario, enseñaros a cómo usar la herramienta Sativon, sino que vamos en este seminario a realizar el plan de abonado a través de la herramienta de AgroSlab, indicando todas las configuración manualmente, sin utilizar ninguna herramienta. Pero que sepáis, ¿vale? Que se puede utilizar a través de AgroSlab, a través de la API de Sativon, podemos obtener esas necesidades de los cultivos. ¿Cómo podemos hacer un plan de abonado? ¿Vale? Este plan de abonado, sobre todo, está pensado siempre a través de la herramienta de AgroSlab, ¿vale? Siempre que yo pueda ser un asesor, ¿vale? En el que yo pueda tener un asesoramiento a cooperativas, ¿vale? A lo que son entidades, ¿vale? Yo podría hacer de una forma sencilla un plan de abonado, ¿vale? Para todas aquellas parcelas que integran ese asesoramiento que cumplen siempre unas condiciones del grupo de abonado. Entonces, de una forma sencilla, yo puedo realizar un plan de abonado que me valga para muchas explotaciones. O también, ¿vale? Si yo tengo un contratado AgroSlab a nivel de explotación, pues puedo hacerme un plan de abonado solo para mi explotación. O esa unión de explotaciones que se denomina multiexplotación, pues podría hacer de una forma sencilla un plan de abonado a diversas explotaciones. Sobre todo lo que vamos a explicar aquí es un pequeño asistente que nos va a ayudar a esa configuración de nuestro plan de abonado, ¿vale? Este asistente está dividido en los siguientes puntos, ¿vale? Primero, elegir el grupo de abonado, esas condiciones que realmente de los cultivos en los que las puedo agrupar para poder hacer un plan de abonado que me cumpla para X parcelas. Luego, elegir esas parcelas, recintos, indicar esa información de ese cultivo, ¿vale? Tal como la producción, ¿vale? ¿Qué necesidades nutricionales tiene ese cultivo? En este caso, por cada comunidad autónoma. Poder incluir esos factores de corrección derivadas por las analíticas que se puede tanto realizar al suelo, ¿vale? Como a lo que son las hojas. Indicar esas aportaciones indirectas, como me puede aportar el agua, el suelo. El siguiente paso sería, y es lo más novedoso, sobre todo al que ya tenga contratado con nosotros, aquí sí que hay un cambio que lanzaremos brevemente, espero, a través de lo que se denominaría la fragmentación y la selección de fertilizantes. ¿Vale? Con la nueva actualización, esa fragmentación y esa selección de fertilizantes es de una forma sencilla, nos va a permitir siempre elegir el mejor fertilizante que se nos acople a esas fragmentaciones que hemos realizado. Y por último, el poder indicar esas observaciones y esas buenas prácticas en mi plan de abonado. ¿Vale? Luego, en estos puntos estaría dividido nuestra configuración de nuestro plan de abonado, que veremos poco a poco. Primero vamos a hacer una pequeña presentación, ¿vale? A través de este PowerPoint, ¿vale? Y luego veremos un caso práctico, para que os resulte un poco ya curioso la herramienta. ¿Qué podemos hacer a la hora de elegir el primer punto, el grupo de abonado? ¿Por qué tenemos que hacer o por qué podemos crear un grupo de abonado? ¿Vale? Pues sobre todo porque estas parcelas o recintos comparten
siempre hay características agronómicas y medioambientales que siempre homogéneas y que sean las mismas. Por lo tanto, se pueden gestionar siempre en el mismo plan de abonado. Por lo tanto, realizando grupos de abonado, ¿vale? Voy a tener que, sobre todo, me va a ahorrar tiempo en realizar planes de abonado, porque puedo agrupar. Y por lo tanto, lo que indica aquí, se puede simplificar, ¿vale? No vamos a tener que tener muchos planes de abonado, sino con un simple plan de abonado puedo registrarlo a cada recinto cuando sea necesario. ¿Vale? Entonces me va a permitir mucho la elección de grupos de abonado el poder simplificar. ¿Qué criterios seguimos para esta agrupación de planes de abonado? Pues sobre todo el principal, el potencial productivo. ¿Vale? Agruparemos siempre las parcelas por potencial de cultivo, o por aportaciones indirectas, o por limitaciones en la normativa. Siempre tenemos que poder agrupar en este sentido. También tenemos otros criterios, como puede ser el cultivo, o secano regadío, o el suelo, la pendiente, la distribución de agua, si son zonas vulnerables a nitrotos o no lo son, si estamos en producción integrada o ecológica. Y luego esos cultivos leñosos, pues la edad de plantación, marco de plantación, diámetro de copa, cubierta vegetal, ¿vale? Podemos tener muchos criterios de agrupación. ¿Eh? Por lo tanto, vamos a pasar al primer grupo de abonado y os iré pegando ejemplos de cómo se puede realizar en AgroSlab. ¿Vale? El primer plan de abonado, primera pantalla que luego veremos, ¿vale? Nos va a permitir lo primero filtrar por cultivo. ¿Vale? Cuando nosotros ya filtremos por cultivo, lo siguiente que nos va a hacer el programa nos va a decir todos los condicionantes que tenemos de ese cultivo. En este caso, el parque que he puesto, solo tenemos regadío y luego sí que vamos a distinguir entre zona vulnerable y zona no vulnerable. Además, otro dato importante, ¿vale? Nos permite también seleccionar por pendiente. En caso que nuestra comunidad autónoma nos diga que a partir de una pendiente tenemos que realizar planos de abonado diferentes, pues se pueden seleccionar desde aquí. Por lo tanto, el primer punto que tenemos, ¿vale? Pues nos va a arrojar a una denominación. ¿Cómo lo vamos a denominar? Qué cultivo anterior lo podemos elegir? Importante aquí, luego lo veremos, usamos la herramienta, ¿vale? Si yo le digo que sí, lo que hacemos es usar la herramienta de la API de Satimon. Nos conectamos con Satimon para cálculo de las necesidades. Luego lo veremos, aunque en este punto no lo vamos a aplicar. El siguiente paso que tenemos que hacer es decir qué recintos de nuestro plan de abonado, qué recintos van a formar este plan de abonado. Para ello, estos recintos los tenemos que seguir agrupando por cultivo anterior, por variedad, por sistema de regadío, por la plantación, cubierta vegetal, si aplico cubierta vegetal o no la aplico. ¿Vale? Entonces, en nuestro programa, cuando yo selecciono los recintos, voy a poder realizar todos los filtros. Marcando aquí mis filtros, voy a poder elegir o por variedad, ¿vale? O por pendiente, ¿vale? Entonces, o por explotación. En este caso solo tengo una explotación. Pues si yo tuviera diversas, me saldrían todas aquí. Entonces puedo realizar de una forma sencilla un plan de abonado para lo que son muchas explotaciones. Incluso para la hora de elegir recintos puedo activar el mapa y poder elegirlos en el mapa. El siguiente punto es la información de cultivo. Lo que le tengo que indicar, ¿vale? Es qué información de cultivo me pide la configuración. En este caso, ¿qué información nos va a pedir? ¿Qué producción estimada media? ¿Vale? Pues en este caso, para cítricos, yo he puesto 28.000 kilos. ¿Vale? ¿Qué más datos me va a pedir el programa? ¿Vale? Si estamos en zonas vulnerables, ¿qué límite me impone nuestra comunidad autónoma? En este caso, ¿vale? Esto es en Valencia y nos indica 170 unidades de nitrógeno por hectárea. Si fuera una fecha de siembra, si yo hubiera puesto una plantación, pues podría indicar esa fecha de siembra de esos cítricos. Podría indicar la edad de plantación, si estamos en plena producción. Entonces, la primera información es toda la información relativa a nuestro cultivo, tipo de riego, ¿vale? Sobre todo, lo más importante, esa producción estimada media, ¿vale? Si estoy también en plena producción, ¿vale? Porque eso me va a permitir unas necesidades nutricionales diferentes. ¿Vale? Entonces pasamos a lo que serían estas necesidades nutricionales. ¿Vale? Estas necesidades las podemos elegir en función, ¿vale? Sobre todo de dos parámetros, como puede ser uno primero, la producción estimada. Según mi producción, cada comunidad autónoma me va a decir qué necesidades tengo, o en función de la superficie de cultivo. ¿Vale? Yo voy a aplicar unos determinados nutrientes en función de las hectáreas que yo tengo. O incluso se puede hacer tanto por superficie como por producción. ¿Qué quiere decir? Que según la edad de estos cítricos,
¿vale? Pues parte puede ir en superficie y parte puede ir en producción. Luego lo veremos cómo se puede programar. Además, si yo estoy sembrando alguna cubierta vegetal, ¿vale? Estas me van a permitir un tanto por ciento de aporte más, sobre todo de nitrógeno, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo. Entonces, en el ejemplo que os voy a poner, lo que vamos a configurar es en función de la superficie de cultivo. ¿Vale? Sobre todo os voy a pasar estos datos, ¿vale? Que son del IFAPA, en el que nos dice, ¿vale? Sobre todo por qué dosis máxima de kilogramos hectárea podemos aplicar, según sobre todo los gramos y por árboles que tengo y la edad de los años, ¿vale? Son unas tablas, ¿vale? Que nos genera el IFAPA, en el que nos permite hacer esos cálculos de necesidades, según los dosis que tenemos de arbolado y según qué dosis generamos en cada uno de los arbolados. ¿Vale? Esto sería un posible cálculo de esas necesidades de cultivo. ¿Vale? Según esa edad de plantación, o sea, edad de plantación, marco de plantación, diámetro de copa, nos encajamos en una fórmula y nos calcula los kilogramos hectárea. ¿Vale? Así podríamos calcular esas necesidades. En este caso, nosotros en el ejemplo nos vamos a ir a la guía de nutrientes del ministerio, en el que nos da una dosis máxima anual estándar para cítricos, ¿vale? En función, pues, del desarrollo del árbol, ¿vale? Entonces hemos cogido un ejemplo, en este caso son naranjos, ¿vale? Que con este marco de plantación y con estos 416 árboles hectárea, me dice que tengo estas necesidades de kilogramos por hectárea, en el que distingue por inundación y goteo, ¿vale? Yo el ejemplo que os voy a poner va a ser goteo, por lo tanto tendría estos 240 unidades de nitrógeno, estos 80 de fósforo, de potasio 80, perdón, de potasio 140, magnesio, incluso hierro. ¿Vale? Entonces voy a coger estos datos y son los que voy a plasmar en mi plan de abonados, según la guía de nutrientes del ministerio. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, llego a esta conclusión que voy a aplicar por hectárea, ¿vale? De nitrógeno 240, de fósforo 80, potasio 140, calcio 85, magnesio 180, ¿vale? Y hierro, en principio, 1. ¿Vale? Y eso lo tengo que trasladar al programa de Agroslab. ¿Vale? El programa de Agroslab, lo que os decía antes, podemos indicar o por producción estimada, en el que yo le podría decir que tanto nitrógeno necesito por tonelada, sabiendo que yo al principio ya lo he configurado en mi información de cultivo qué producción tengo estimada, que son 28.000 kilos, o puedo hacerlo por superficie. En este caso, ¿vale? Como he utilizado, vuelvo a la pantalla anterior, ¿vale? La guía de nutrientes en el que me dice, ¿vale? Kilogramos hectárea, pues le indico esos datos. 240 de fósforo 80, 140 de potasio, de calcio 85, magnesio 180 y azufre 0. Hoy por hoy estos 6 nutrientes son los que vamos a tener en consideración en Agrolab. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Vale? Como os he dicho antes, también podemos tener un incremento, ¿vale? Porque yo estoy aplicando una cubierta vegetal, ¿vale? Entre lo que son las cañas de los viñedos. Y en este caso tenemos dos factores, como es la edad de cubierta y el tanto por ciento de leguminosas. ¿Qué quiere decir? Si leéis aquí abajo, ¿vale? Me indica la guía de nutrientes que los 2 primeros años de establecimiento de cubierta, según qué pendiente tenemos, ¿vale? Podemos incrementar, ¿vale? En un tanto por ciento esos kilogramos nitrógeno, ¿vale? Pues si tenemos los 2 primeros años entre el 10 y un 20% de leguminosas sembradas, puedo hacer un incremento de 35 kilogramos nitrógeno. A partir del segundo año, ¿vale? Lo que me dice la guía es que las exportaciones netas, ¿vale? Se deberán considerar entre un 30 y un 35. Luego, por lo tanto, si yo estoy sembrando alguna leguminosa entre las calles de mis cítricos, puedo incrementar esa necesidad en este caso, de nitrógeno. ¿Vale? Por lo tanto, aquí abajo tenemos esas necesidades, ¿vale? Entonces yo le podría indicar, ¿vale? Ese incremento de necesidades, sobre todo de nitrógeno, por la edad de cubierta. ¿Ve? Vale, entonces lo que tenemos al final, ¿cómo calculamos estas necesidades? Bueno, como os he dicho antes, podríamos calcular por producción esperada o por hectárea. Y además sumarle lo que nos aportaría esa cubierta. En este caso, en mi ejemplo, ¿vale? No vamos a poner nada de cubierta y vamos a cogerlo a la referencia por hectárea. Y tendría estos datos de configuración. 240 nitrógeno, 140 fósforo, 80 potasio, calcio, ¿vale? Magnesio y azufre.
El siguiente punto que tenemos es factores de corrección, ¿vale? Si yo he hecho mis analíticas, tanto de suelo como foliar, ¿vale? Lo que me dice la normativa es que se puede reducir o incrementar en función de este riqueza del suelo o los análisis foliares que tengo, ¿vale? Lo que nos dice esta guía de nutrientes del Ministerio es que en referencia de esos análisis, ¿vale? Puedo tener un dato o bajo, muy bajo, normal, alto o muy alto. Y según sea este tanto por ciento, pues yo tengo que aplicar un factor de corrección. Estos factores de corrección, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, sobre todo en recomendaciones en riego a goteo, ¿vale? Según un análisis foliar, ¿vale? Si estoy en datos de un análisis de nitrógeno bajo, puedo aplicar un factor de conversión entre 1,4 y 1,1. Lo mismo que para fósforo, potasio, magnesio y hierro. Yo podría realizar, ¿vale? Unas aplicaciones de factores de corrección. Ahora lo veremos en el ejemplo. ¿Vale? En este caso, en el ejemplo, ¿vale? Yo tenía, si me voy a la penúltima línea, yo tenía calculado, ¿vale? Mi plan de abonado. Pero como he hecho una analítica, en este caso una analítica foliar, y me ha dado unos rangos en el que me dice que el nitrógeno lo tengo bajo, fósforo normal, potasio muy alto, calcio normal, magnesio normal y hierro normal, ¿vale? Me deja aplicar unos factores de corrección. Al tener el nitrógeno bajo, como os he explicado antes, puedo aplicar un factor entre 1,1 y 1,4. Bueno, pues yo voy a aplicar 1,4, ¿vale? Como el fósforo está normal, factor de conversión 1, no va a ni incrementar ni a reducir. En cambio, como tengo un factor de potasio muy alto, ¿vale? Lo que me dice es que al estar muy alto el potasio, tengo que tener un factor cero, o sea, no puedo aplicar nada de potasio. Por lo tanto, le aplico un factor cero, ¿vale? Como en calcio, magnesio y hierro estoy normal, el factor de corrección es 1. Por lo tanto, ya corregido esas unidades por hectárea, me suponen 336, 80, 0, potasio, ¿vale? 85, 181, ¿vale? Por lo tanto, en mi programa vamos a tener un paso multiplicado sobre todo el nitrógeno por 1,4 y lo que sería el potasio por 0. ¿Vale? Con todo esto, pues tengo estos valores que serían en principio todos valores netos, 360, 80, 0, 180, 0 y 85. ¿Vale? Entonces aplico este factor de corrección. Si yo no he hecho ningún análisis, pues no le puedo aplicar ningún factor de corrección. Esto se basa en haberle hecho previamente un análisis. Para todo. ¿Qué más tenemos que nos permite el programa hacer? Aportaciones indirectas, ¿vale? Según mis aportaciones, ¿vale? Pues voy a poder incrementar, en este caso, decrementar el ratio por hectárea, ¿vale? ¿Por qué es debido a esto? Pues porque esa materia orgánica que tenemos en el suelo nos genera una mineralización, por lo tanto nos aportan unos nutrientes, o el agua de riego nos realiza otras aportaciones, o si he hecho los restos de cosecha anterior, ¿vale? O el cultivo anterior, o si he hecho alguna mineralización de estiércoles en la campaña anterior, me va a aportar unos nutrientes que hay que tener en consideración, ¿vale? Entonces nosotros mediante la siguiente página, ¿vale? Lo que sería ya el punto número 6, voy a poder reflejar estas aportaciones tanto del suelo, del riego, cultivo anterior, ¿vale? Nitrógeno debido a la mineralización de estiércol se pueden registrar, ¿vale? En este caso, en el ejemplo, es un suelo franco en el que yo he hecho un análisis y me da una materia orgánica de 1,5, entonces lo que me dice la guía de nutrientes, ¿vale? En este caso, que para un suelo franco de 1,5, ¿vale? Puedo aplicarle, ¿vale? Entre 22 y 37 unidades de nitrógeno. Bueno, voy a tomarme 22, ¿vale? El menos desfavorable. Por lo mismo, aquí se lo indicaríamos en estas aportaciones indirectas, suelo franco, contenido 1,5, 22 unidades de nitrógeno. Lo mismo nos pasa para el agua. Yo he dicho que os voy a configurar mi plan de abonado como que aplico 6.000 metros cúbicos a la hectárea, donde este contenido de partes por millón de agua me supone 50 partes por millón, y por lo tanto sigo una tabla, si me voy a los 6.000 de la guía de nutrientes, 6.000, si tengo 50, que estaríamos entre 40 y 60, pues estaríamos entre 54 y 81. ¿Vale? Pues yo he tomado 68. 68 unidades de nitrógeno que me va a aportar el agua. Por lo tanto, lo puedo indicar aquí en aportaciones de agua en riego. 50 partículas por millón, volumen de riego 6.000 y los 68 unidades que me aporta ese agua. Por lo tanto, al final
de estas aportaciones indirectas se van a restar de las necesidades nutricionales. Por lo tanto, obtengo que estas son mis necesidades netas: 246, 80, 85 y 180. ¿Cuál es la siguiente parte que es más novedoso, sobre todo para los que ya habéis trabajado con Agroslab? Veréis que aquí sí que es algo más diferencial de lo que teníamos antes, ¿vale? Es la fragmentación y la selección de fertilizantes, ¿vale? Lo que hemos hecho es realizar una configuración para que os pueda ayudar sobre todo a la selección de los fertilizantes, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo poder realizar una fragmentación. ¿Por qué es buena una fragmentación? ¿Vale? Pues sobre todo porque nos va a sincronizar las necesidades de este cultivo y por lo tanto nos va a reducir estas pérdidas de nutriente, adaptándonos así a lo que serían las condiciones de la campaña y todas las inclemencias climáticas que podamos tener, y también por cumplimiento normativa. Entonces, según esta distribución, ¿vale? Yo puedo, en el programa de AgroLab, puedo diferenciar estos tipos de fraccionamiento en fondo coberteras, distribución en meses, distribución en semanas, u otros. Puedo configurarme unas fechas diferentes a lo que pueden ser meses, semanas, a las que yo tenga como técnico los pueda elaborar a mis planes de abonado. En este caso, ¿vale? En el ejemplo, voy a hacer una distribución a meses, ¿vale? Entonces, en la siguiente pantalla podemos realizar, configurar estos parámetros de fragmentación. Puedo decirle qué tipo de fragmentación va a ser por meses, número de fragmentaciones, voy a decirle que 8, ¿vale? Y puedo decirle comenzar en el mes de marzo. Y en este caso, un cítricos, todo va a ser una 100% cobertera. Este sería nuestro tipo de fragmentación. ¿Por qué me baso en estas 8? Pues sobre todo me baso en la guía de nutrientes, ¿vale? En el que me indica una distribución mensual en nutrientes, ¿vale? Sobre todo me he cogido lo que son variedades tempranas. Me dice que tenemos esta distribución en tanto por ciento. Me dice que en el mes de marzo tengo que añadir nitrógeno, fósforo, potasio un 5%, magnesio un 10 y hierro un 20%. ¿Vale? Lo mismo nos pasaría en abril, que nitrógeno, fósforo y potasio tengo que hacer un 10% cada una de ellas. En mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, los 8 meses. Si sumamos todas, nos tienen que dar un 100%. ¿Vale? Entonces, así tendríamos distribuida todo lo que sería el reparto de nutrientes. ¿Vale? Y luego calcio sí que lo he encontrado en la comunidad autónoma de Valencia, me dice, ¿vale?, que tengo esta distribución. ¿Vale? Entonces eso lo voy a llevar a mi programa. ¿Cómo lo puedo llevar en el programa AgroLab? Que ahora veremos. ¿Vale? Pues tenemos una ventana en la que nosotros le vamos a indicar esa distribución de nutrientes, ¿vale?, en cada uno de los meses. ¿Vale? En este caso, os acordáis que en marzo habíamos dicho un 5, 5, 5, 15, 10, ¿vale? Y así tenemos todos los meses, que si hacemos la suma de todos los meses nos tiene que dar un 100%. ¿Vale? Entonces sería una distribución completa desde marzo hasta octubre. ¿Vale? Con esta distribución, ¿vale? Luego yo lo tengo que pasar, ¿vale?, en este caso a mi objetivo, una distribución de nutrientes, a lo que serían nuestros valores. Como ya le he indicado, mis necesidades máximas, el programa automáticamente me va a calcular, ¿vale?, qué necesidad tengo en cada uno de los meses, ¿vale?, de cada uno de los componentes, ¿vale? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Entonces así ya tengo, como yo sé el máximo, pues el programa automáticamente me va a calcular cuánto tengo que aportar en cada mes, ¿vale? Y si os dais cuenta, este máximo debe coincidir con las necesidades que yo me he planteado, ¿vale? Pero ya distribuido en meses. Simplemente con indicar en Agroslab qué distribución tengo y sabiendo estas necesidades, automáticamente el programa me calcula en cada mes qué necesidad, qué objetivos tengo, ¿vale? ¿Qué objetivos debería de cumplir en el fraccionamiento? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es decir qué fertilizantes vas a aplicar para cumplir este objetivo que yo me propongo. Todo lo que nos va a permitir a Agroslab, a través de la selección de fertilizantes, ¿vale? Sobre todo nos permite poder elegir entre fertilizantes que yo tengo propios, definidos por cada usuario, pues porque se hacen en blendings en cooperativas, ¿vale?, por proveedores de insumos que tienen diferentes componentes, o los que nos da el REFE más los propios que yo tengo, ¿vale? A través de todos los registros que tenemos oficial del mapa, ¿vale?, podemos elegir cualquier fertilizante para poder elaborar este plan de abonado. Entonces, yo partiendo de un objetivo que tengo aquí a la derecha, ¿vale?, tendría que
decirle qué nutrientes planificados voy a hacer y por lo tanto al final tendré una desviación. ¿Vale? Ahora mismo no tengo elegido ningún fertilizante, luego la desviación es positiva, ¿vale? Porque no he aplicado nada. Entonces lo que tengo que conseguir al final es que esa desviación sea mínima, ¿vale? Que tengamos un equilibrio entre todos los nutrientes, ¿vale? Por lo tanto, lo que queremos es ajustar esas fertilizaciones para cumplir ese objetivo, ¿vale? De plan de abonado que yo tengo. ¿Vale? En este caso, lo que va a hacer el programa se va a basar en equilibrios, ¿vale? Yo puedo coger un componente de equilibrio y ajustar otro componente. Luego lo veremos. Puedo coger un equilibrio y ajustar otro componente. Por lo tanto, me van a aparecer todo debajo, todos los fertilizantes que cumplen este equilibrio, ¿vale? Esta selección de fertilizantes. Luego en el ejemplo veréis que es sencillo, ¿vale? Entonces, yo con mis fertilizantes que yo tengo planificados, una vez que ya he elegido los fertilizantes, me va a decir el programa cuántos kilogramos hectárea tengo que añadir en el campo y así podré conseguir esos nutrientes que ya tengo planificados. ¿Para qué? Para que mi desviación sea mínima. Entonces el programa, una vez que yo he elegido los fertilizantes, me va a decir qué kilogramos hectárea tengo que aplicar en cada uno de ellos. Luego lo veremos que es sencillito. Por lo tanto, teniendo un objetivo de nutrientes, ¿vale? Una vez que tenga mi planificación, ¿vale? Tendré que conseguir esa desviación mínima. En principio, para que sea la misma, la mínima posible, para que realmente sea eficaz mi plan de abonado. ¿Qué más nos quedarían en estos puntos? El último punto en el que yo pueda indicar mis observaciones y además, si realizo alguna buena práctica, la puedo indicar. ¿Vale? Entonces, siempre estas indicaciones las podemos editar y luego tenemos en buenas prácticas unas listas, ¿vale? De las que nos proporciona el ministerio para que se puedan elegir. ¿Vale? En este sería aquí todas las buenas prácticas que nos da el ministerio, pues tú puedas elegir cualquiera de ellas. Y lo último, pues sería ya imprimir este plan de abonado. Luego veremos un ejemplo cómo se puede imprimir nuestro plan de abonado. Vale, pues con esto tendríamos lo que sería la explicación teórica de realizar el plan de abonado. Ahora vamos a ir a la explicación práctica. Para ello, ¿vale? Voy a enseñaros la plataforma, ¿vale? Entramos en nuestro caso, entramos en nuestro asesoramiento. Para eso tenemos que ir a nuestros fertilizantes, planes de abonado. ¿Vale? Uy, se me ha cerrado la sesión, disculpad. Entro otra vez en ella. Iré otra vez a mis planes de abonado, ¿vale? Estoy en mi asesoramiento, en el que dentro de mi asesoramiento tengo un montón de explotaciones. Entonces, lo que tengo que hacer son los primeros pasos. Ahora lo veréis. Me voy a fertilizantes, planes de abonado, ¿vale? Y lo que tengo que hacer, ya tengo unos definidos. Luego veremos este último, del naranjo, ¿vale? En el que podemos ver toda la configuración que os he explicado ahora mismo. Si yo quiero hacer un nuevo plan de abonado, lo que tengo que hacer es darle a nuevo. Y lo que me va a pedir el programa es formar ese grupo de plan de abonado, ese grupo. ¿Cómo lo puedo elegir? Pues sobre todo eligiendo lo primero el cultivo, ¿vale? Entonces voy a, por ejemplo, clementina, ¿vale? Una vez que clementina, el programa me reconoce dentro de mi asesoramiento toda la configuración que tengo. Y me dice el programa que tengo clementina solo en regadío y tengo tanto en zona vulnerable como zona no vulnerable. ¿Vale? Esta sería la primera condicionante. Luego tenemos también por pendiente. El programa me deja elegir o inferiores al 10%, entre 10 y un 15, que no tengo ninguna parcela que cumple esta condición, y mayores que 15, que tampoco tengo ninguna parcela. Por lo tanto, me voy a coger estas condiciones del menor del 10. ¿Vale? Me voy a coger, en principio, regadío vulnerable y doy al cheque verde. ¿Vale? Entonces he elegido en principio, he configurado mi grupo de abonado. ¿Ves? Lo que nos da el primer punto, grupo de abonado. Aquí tengo un campo edición, el nombre del texto. A mí me gusta indicar, sobre todo, las condiciones de este grupo de abonado. Regadío y zona vulnerable. ¿Vale? Podría indicar el cultivo anterior, está claro, pues tendríamos una clementina. Aquí tenemos clementina. Uso de herramientas, lo que os he comentado antes. Si yo le indico que sí, lo que me va a coger es las necesidades, ¿vale? Lo que sería del cálculo de la API de Satibull, con esta calculadora de nutrientes que tengo aquí, ¿vale? En este caso lo que os quiero enseñar es hacerlo manualmente. Entonces le voy a decir que no, ¿vale? Que lo voy a hacer yo.
¿vale? Esta sería la primera elección del grupo uno. Simplemente hemos seleccionado ya clementina, regadío, ¿vale? Y zona vulnerable. ¿Qué tendríamos en el punto 2? Elegir los recintos. Automáticamente el programa me va a decir todos los recintos de todas mis explotaciones que cumplen este grupo, que pertenecen a este grupo de abonado. En este caso solo tengo tres parcelas y si os dais cuenta, pues me aparecen diversos, ¿vale? Diversos explotaciones. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer un plan de abonado que me valga para diversas explotaciones que cumplen este condicionante, ¿vale? Entonces los puntos uno y 2 se rellenan fácilmente, elijo mi grupo de abonado, elijo mis recintos, ¿vale? Y ahora seguiría rellenando el resto de puntos, ¿vale? Para ir a verlo os voy a enseñar el otro ejemplo que tengo, para que lo veáis ya realizado y no tengamos que estar escribiendo datos. Me voy a planes de abonado, ¿vale? Elijo el de uno que tengo llamado naranjo, zona vulnerable 2026, le doy al lápiz verde para editarlo. Lo mismo, ya tengo definido mi grupo de abonado, ¿vale? Tengo elegido mis recintos, en este caso dos parcelas, ¿vale? Me iría al siguiente punto, información sobre el cultivo, ¿vale? Y aquí ya lo tengo relleno. Os he dicho antes en las diapositivas, ¿vale? Que mi producción estimada son 28.000 kilos. Mi límite que me dice mi comunidad autónoma son 170 unidades de nitrógeno. Fecha de siembra, si yo hubiera realizado o la supiera, pues podría indicarla. Fecha de cosecha, ¿vale? Cosecha obtenida, se puede indicar. Tipo de riego, en este caso voy a aplicar un goteo. Edad de plantación, pues si por ejemplo estoy en plena producción, ¿vale? Pues más 6 años, plena producción. Si aplico cubierta vegetal o no aplico cubierta vegetal. Si aporto o no restos al suelo, ¿vale? De una forma sencilla he indicado esa información general en mi plan de abonado. El siguiente punto, necesidades nutricionales. ¿Vale? Como os he dicho antes, ¿vale? Podemos elegirlas o por producción estimada o por superficie, ¿vale? O por la suma de las dos, ¿vale? Hay determinados cultivos que te indican que puedes tener un plan de abonado durante X años por producción estimada y a partir de X años a través de un cálculo sobre superficie. Entonces se pueden indicar. Lo mismo aquí, estas necesidades de cubierta vegetal, lo que os he dicho antes, si he sembrado una leguminosa, ¿vale? Que tanto por ciento se pueden indicar, ¿vale? Y luego qué aporte sobre todo de nitrógeno, ¿vale? Nos lleva. Y al final nos va a dar en los valores. En este caso, lo que yo he indicado, ¿vale? Según los datos que os he indicado antes de la guía, ¿vale? Son estos datos, ¿vale? Tanto de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, ¿vale? Entonces los indico aquí, fácil. No es muy complejo y al final nos da estos valores. Yo ya me he indicado mis necesidades, me las indico en este caso por superficie, pues voy al siguiente paso. El siguiente paso, ¿cuál es? Los factores de corrección que os he dicho, ¿vale? ¿Vale? Sobre todo me voy a centrar en el foliar, ¿vale? Que os dé cuenta, había hecho un análisis del suelo y me había dicho en el análisis del suelo que iba muy bajo el factor de nitrógeno, por lo tanto, ¿vale? Lo que me decía la guía, que puedo incrementar en 1,4, ¿vale? Y sobre todo importante, os dabais cuenta en el potasio, que me decía que tenía excesivo, por lo tanto tengo que aplicar un cero. ¿Para qué? Para que luego, en mis necesidades netas, potasio se hace. Pero si os dais cuenta, mi nitrógeno ya me lo he incrementado de 240 a 376. Si aquí indico un 1, factor de corrección un 1, ¿vale? Automáticamente me lo baja a mi necesidad original. Pero yo lo que quiero, como voy bajo, pues indicar un 1,4, ¿vale? Por lo tanto, tengo 376. 336, perdón. ¿Vale? Pues así yo puedo indicar estos factores de corrección. Si yo no he hecho ninguna analítica, pues no puedo indicar nada. No sé qué contenido en lo que sería en la planta tengo, por lo tanto no puedo indicar si tengo que aportar más o tengo que reducir. En este caso, os he puesto el ejemplo habiendo hecho una analítica. Aportaciones indirectas, por lo que os he dicho. En este caso considero un suelo franco, ¿vale? O sea, perdón, contenido de materia orgánica, un único medio, ¿vale? En el que, por lo tanto, me va a considerar que me va a aportar 22 unidades de nitrógeno, ¿vale? Si tuviera un análisis completo del suelo, pues posiblemente también pudiera aportar todo lo que es fósforo, potasio, pondría todos los componentes, ¿vale? En este caso es un ejemplo en el que solo considero 22 unidades de nitrógeno, ¿vale? Lo mismo con agua. Sabiendo el volumen y sabiendo la concentración que tiene ese agua, mediante un análisis del agua, pues me dará un contenido, ¿vale? En este caso, eso lo voy a indicar 68 unidades de nitrógeno, ¿vale? Si tuviera
lo que me aporta el cultivo anterior, ¿vale? Habiendo hecho un análisis, lo puedo indicar, o los restos de cosecha anterior, o mineralización, ¿vale? De estiércoles de la campaña anterior, ¿vale? También se puede indicar. Entonces, en aportaciones indirectas, indico los datos que yo tenga. Y me paso ya al punto que es más novedoso, ¿vale? Que es la fragmentación. Esto sí que es diferente a lo que teníamos antes, ¿vale? Entonces, me permite hacer una fragmentación, los tipos que os he explicado antes, coberteras, en este caso más destinado puede ser a lo que sería cereales, o meses, semanas o libre, en el que yo me lo pueda configurar, pues más destinado a estos leñosos, ¿vale? En este caso meses, número de los fraccionamientos, según hemos visto antes en la tabla, eran 8, ¿vale? Comenzar el mes de marzo, ¿vale? Y van a ser todo, en principio, coberteras, no voy a tener ninguna aplicación en fondo, ¿vale? Entonces, con esta fragmentación, el siguiente punto que tenemos es la selección de fertilizantes, ¿vale? Y en la selección de fertilizantes, lo primero que tengo que es decir qué distribución de nutrientes voy a realizar, ¿vale? Que es tan fácil, si cogemos esa guía, lo que nos indicaba la guía es que tanto por ciento voy a aplicar en cada mes. Pues en este caso un 5% de nitrógeno, mes de marzo, de fósforo, potasio, calcio, magnesio, ¿vale? Y el resto de meses. Por lo tanto, al final, si hago una distribución correcta, voy a tener que tener un total de 100% en todas, ¿vale? Porque he hecho una distribución. ¿De qué calculo la distribución? ¿Vale? Pues de necesidades, en el principio, la que tengo calculadas anteriormente, ¿vale? Me va a calcular tanto por ciento de cada una de ellas, ¿vale? Una vez que lo tengo rellenado esta tabla, en este caso elijo 8, si hubiera elegido menos, pues me saldrían todas las líneas, ¿vale? Si me voy a estos fraccionamientos, lo siguiente que nos dice el programa, ¿vale? Me voy a la parte derecha, a este objetivo, viene explicado aquí, objetivo de nitrógeno, de fósforo, potasio, calcio, magnesio, me va a traducir ese tanto por ciento que tenía aquí, ¿vale? En unidades, ¿vale? Me va a decir que en el mes de marzo voy a tener que añadir 12,3 unidades de nitrógeno, 4 de fósforo, 0 de potasio. ¿Os dais cuenta por qué es 0? Porque el factor que teníamos, ¿vale? De corrección, me ha dicho que tenía un exceso, ¿vale? Que no le puedo aplicar nada, por lo tanto, 0. En todos los meses, 0. Calcio, magnesio y azufre. ¿Vale? Entonces, este es mi objetivo para el mes de marzo. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues realizar o elegir mis fertilizantes adecuados para conseguir que este objetivo sea similar. Y al final, con la suma de todos los meses, ¿qué tengo que conseguir? Una desviación mínima. Tengo que conseguir, este es mi objetivo, este es mi objetivo, ¿vale? Y este es mi aplicación, ¿vale? Entonces, lo que tengo que conseguir es que esta desviación sea mínima. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo realizar eso? Bueno, me os voy a enseñar, o por lo menos voy a representar lo que sería el mes de marzo. ¿Vale? El mes de marzo, si le doy aquí, yo ya he elegido 3 aplicaciones. ¿Vale? En este caso elijo 3 aplicaciones en el que el programa ya me dice cuántos kilogramos tengo que aplicar de cada una de ellas. En este caso, de una aplicación de calcio, ¿vale? 106 kilos por hectárea. ¿Vale? En este caso, un componente en el que tiene nitrógeno y un 10% de magnesio, ¿vale? 175 kilos. Y luego tengo que aplicar un ácido fosfórico para cumplir el fósforo, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué consigo? Que mi objetivo de nitrógeno es 12,3, le estoy aplicando 12,250. Mi objetivo de 4 de fósforo, estoy en 3,6. No he llegado al 4, pero me aproximo. 0 de potasio, de calcio 12,75, 12,720. De magnesio 18, 17,5. Estoy muy próximo a mi objetivo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer para que veáis cómo se puede realizar esto, las voy a borrar, ¿vale? Y os lo voy a hacer manualmente para que veáis cómo se puede hacer, ¿vale? Yo tengo mi objetivo, me centro solo en el mes de marzo y no tengo ninguna aplicación en el principio elegido, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer con AgroSlab? Le doy a este más, agregar fertilizante. Al darle al más, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es lo que os decía, voy a hacer unos equilibrios y mediante unos equilibrios ajustar un componente. En este caso voy a empezar, ¿vale? Por el magnesio, ¿vale? Lo que voy a hacer es ajustar el magnesio y para ello voy a decirle que me ajuste el nitrógeno. Elijo un equilibrio del magnesio, por lo tanto, lo que me va a calcular es qué relación tiene entre magnesio y el resto de componentes.
¿vale? Por lo tanto, si tengo que aplicar un kilo de magnesio, tengo que aplicar 0,683 kilogramos de nitrógeno, ¿vale? Entonces, lo que me permite ahora el programa es decirme, bueno, tengo uno de magnesio, ¿vale? Voy a aplicar entre dos rangos. Pues, por ejemplo, que el nitrógeno esté a 0,5 y a 0,7. Entonces, el programa aquí abajo me va a decir todos los fertilizantes que cumplen ese rango. Con ese que tendré ajustados tanto el magnesio como el nitrógeno, ¿vale? En este caso me aparecen estos componentes, ¿vale? Y lo que os decía antes, primero me permite visualizar mis fertilizantes propios, los que yo me he creado, y luego los que en principio el mapa me permite, ¿vale? En este caso voy a elegir este, ¿vale? Que si os dais cuenta, estamos en uno en magnesio, ¿vale? Y me permite añadir hasta 0,7, ¿vale? De nitrógeno. Por lo tanto, cumplo, ¿vale? Este uno y este 0,6. Esto en 0,7 me paso un poquito de nitrógeno, pero como voy a ajustar el nitrógeno, me quedaré un poquito más corto en magnesio. Lo elijo. Le doy al más y automáticamente me indica que de este componente tengo que añadir 175 kilogramos de hectárea y ¿qué ajusto? Pues tengo ajustado el nitrógeno, casi, ¿vale? Casi lo tendría ajustado, ¿vale? Y el magnesio 17,5, 18. ¿Vale? Entonces, con un simple fertilizante he ajustado dos componentes. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues ajustar tanto el calcio como el fósforo. ¿Vale? Estos componentes serán más difícil encontrar uno que solo tengan estos dos. Por lo tanto, voy a hacer dos aplicaciones, una de calcio y otra de fósforo. Pues le doy al más y el programa que me dice, pues voy a ajustar el calcio. ¿Vale? Ajusto el calcio sobre el calcio y me va a decir, en principio, me calcula todos los fertilizantes que me van a cumplir este ajuste, ¿vale? Sobre todo me va a pintar o me va a escribir todos los fertilizantes que tengan calcio, ¿vale? Venga, a ver si ya me lo calcula y si no, lo voy a buscar yo. Yo también es un buscador, ¿vale? Entonces yo, ¿vale? Aquí abajo, poniendo los nombres, ¿vale? Yo sé que tengo, ¿vale? Un componente, ¿vale? Que solo tiene calcio, ¿vale? Por lo tanto, veis aquí, ya me aparece el uno como que tiene un componente de calcio, y el resto a cero, no tiene nada más. Por lo tanto, lo elijo. Al elegirlo, ya me aparece aquí, me dice que tengo que añadir 106 kilogramos de Camasol CA, de calcio, y por lo tanto, mi objetivo de calcio es 12,7. ¿Vale? Y lo que estoy añadiendo es 12,72. Lo tengo bastante ajustado. ¿Qué tendría que hacer ahora? Ajustar el fósforo. Para ello le doy al más y para ello lo mismo. Elijo el fósforo y voy a ajustar el fósforo. Entonces el programa me vuelve otra vez a calcular componentes, ¿vale? Donde tengan este fósforo. ¿Vale? A ver si me lo abre. Entonces cualquier ácido fólico, ¿vale? Me puede servir. Lo puedo yo buscar entre mis componentes. ¿Ves? Él me dice que de propios tendría todos estos que tienen componente de fósforo. ¿Vale? Yo le podría decir, no, es que nitrógeno no quiero que tenga, le indico un 0,0, igual que potasio. Entonces el programa me va ajustando, me va diciendo todos esos componentes, ya tenemos menos componentes que no tienen. ¿Vale? Pues yo también, aparte de ello, puedo buscar por ácido fólico, ¿vale? Un ácido fosfórico, perdón. Ácido fosfórico en el que solo tiene, yo sé que solo tiene componente de fósforo, ¿vale? Y lo elijo. Por lo tanto, tenía que tener un objetivo de 4, ¿vale? Y he conseguido un objetivo de 3,73 aplicando 7 kilogramos de este ácido fosfórico. Entonces el programa de una forma sencilla nos va a ayudar a elegir estos fertilizantes, ¿vale? Lo mismo pasaría todos los meses. En este caso tengo el mes de marzo. Pues lo mismo tendría que ir haciendo para todos los meses, todos los componentes, para conseguir al final esta desviación que sea mínima. ¿Vale? Si esta desviación sea mínima y luego quiero ajustarla, pues en cualquier mes puedo realizar ajustes de fósforo, de calcio. ¿Vale? Entonces, con esto tengo, ¿vale? Elegido mi fraccionamiento. ¿Vale? ¿Qué más nos quedaría? Las buenas prácticas que os he dicho antes. ¿Vale? Entonces, todas las buenas prácticas que me deja añadir el ministerio las puedo indicar. ¿Vale? Pues venir todas las que yo realizo. Otro dato más que os puedo indicar, que no se me olvida, en el grupo uno, ¿vale? Puedo indicar todas estas recomendaciones, un campo texto, ¿vale? Aplicar fertilizante a primera hora de la mañana.
para mañana. Y yo puedo indicar como técnico todas las recomendaciones que yo le quiero hacer a todos los agricultores. Tenemos aquí otra columna que es el asesoramiento, ¿vale? El día que esto sea obligatorio, que estos planes de abonado estén firmados por un asesor, ¿vale? Pues tendremos que indicar qué entidad hace este asesoramiento, qué persona es la que realmente realiza ese asesoramiento, qué fecha tiene y qué fecha de generación, ¿vale? Con esto le daríamos a guardar, ¿vale? Y automáticamente tendríamos mi plan de abonado realizado, ¿vale? Es este de aquí. Y ahora, ¿cómo visualizarlo? ¿Vale? Tenemos dos formas de imprimir o dos tipos de informes, ¿vale? Imprimir o solo el plan de abonado o también con aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Si yo ya me he definido mi plan de abonado y he realizado aplicaciones en el campo, ¿vale? Pues para que también me aparezcan, para que me aparezcan en el mismo formato de informe esas aplicaciones que yo he hecho, ¿vale? No es el caso porque en el ejemplo yo no tengo ninguna, pero para que veáis cómo se imprime. Pulsando este icono de aquí, ¿vale? Me va a imprimir un PDF, ¿vale? El que me va a decir todos los datos que he ido registrando, que he ido configurando ahora, ¿vale? Por lo primero, los datos de la explotación. Si yo hubiera indicado un asesor, me aparecería aquí. Entonces ya tendría también mi asesor, el que realmente me está firmando este plan de abonado. Los datos de cultivo, naranjo, regadío, goteo, pendiente, superficie de producción estimada, si hubiera fecha de siembra, fecha de cosecha. Mis necesidades que yo he ido configurando de cultivo. ¿Vale? Hemos empezado con 240, 80, 140, 85 de calcio y 180 magnesio. He aplicado unos factores de corrección, en este caso foliar, en suelo no he aplicado nada, por lo tanto tengo esas necesidades ya corregidas. ¿Vale? Como he indicado que tenemos unas 170 máximas, ¿vale? Para zona vulnerable. ¿Qué más tendríamos? ¿Vale? Todas las aplicaciones indirectas que yo he aplicado, tanto de suelo como de agua. Por lo tanto, tenemos aquí un valor de aplicaciones indirectas. Por lo tanto, al final tengo estas necesidades de cultivo. Por lo tanto, he distribuido en mi plan de abonado, ¿vale? Como os he dicho antes, por meses, el mes de marzo, ¿vale? Voy a hacer una aplicación de Nutriflip, de Camasol y ácido fosfórico y me va a indicar qué kilogramos tengo que aplicar. Por lo tanto, también me va a indicar qué contenido, en este caso de cada componente, me va a ir aplicando en cada una de ellas. ¿Vale? Pues estas son todas, tanto para el mes de marzo, abril, mayo. Yo con esto, en este caso la explotación, saben cada mes lo que tiene que aplicar y qué componente. ¿Vale? Si hacemos un plan de abonado a priori, pues en este caso, pues ese agricultor tendrá que poder antes hacer acopio de materias. Entonces así sabe también qué materias tiene que acopiar en cada mes. De una forma sencillita. ¿Vale? Al final, ¿qué obtenemos? ¿Vale? Las recomendaciones que os he dicho, ¿vale? Es aplicar lo que acabo de indicar. Tendríamos las parcelas que forman parte de este plan de abonado, pues eran dos parcelas las que teníamos, ¿vale? Las buenas prácticas, ¿vale? Y si yo hubiera hecho alguna aplicación, nos aparecería aquí en el anexo 3 todas las aplicaciones de fertilizantes que hayamos hecho. Vale, pues con esto estaría explicado lo que sería el seminario de plan de abonado para, en este caso, para cítricos, que como he dicho anteriormente, la configuración, pues el programa es similar al que hicimos en el Olivar la semana pasada, ¿vale? Sino simplemente lo que cambian son los datos que yo configuro en cada una de ellas. ¿Vale? Pues nada, simplemente agradeceros vuestra presencia.